a todos, soy Abraham Martínez, maestro en Humanidades y profesor adscrito a Casa de las Diligencias, que ha tenido a bien invitarme a esta pequeña charla sobre los problemas de pareja, los problemas familiares y la contribución de Erich Fromm al respecto. ¿Qué análisis nos dejó para la historia y especialmente para México? Primero quiero empezar con una cruda realidad, pero que es fundamental que nos hagamos conscientes de ella precisamente para poder atacar la realidad de la agresión. Primero, es precisamente que es tremendamente efectiva. Entonces, si los grupos políticos, los grupos de poder, también la mafia en general, también los grupos económicos y las personas hacen un lamentable y recurrente uso de la violencia, es porque precisamente produce resultados rápidos. Y en esto la reflexión de Erich Fromm es fundamental. Si algo admira la sociedad industrial moderna es la efectividad y rapidez de los resultados. Entre más sencillo y acelerado y de manera más acelerada podamos resolver un problema, mayor será su provecho y también por lo tanto su efectividad. Entonces, no es, desgraciadamente en los últimos decenios, esto es lo que debemos tener en cuenta, esta propensión, esta búsqueda constante a complacer de la manera más rápida y efectiva nuestros deseos ha llevado a nuestra sociedad a una sensible degradación. Entonces Erich Fromm en sus diferentes textos antes que nada quiere hacer énfasis en ese aspecto. La industrialización no solamente nos ha hecho la vida más fácil, sino que en contraparte también ha impuesto una serie de condiciones en nuestra manera de ver el mundo, de ver la sociedad. De nuevo, si los movimientos sociales, si la política, si los corporativos y también los grupos delincuenciales hacen un uso constante de la violencia, es porque ésta produce resultados de manera rápida. Entonces la violencia en contra de lo que muchos otros autores en contraparte de Fromm defienden, no es una simple efusión de emociones. Vamos a encontrarnos a lo largo de la historia del hombre y también desgraciadamente en nuestra historia inmediata, que si ciertos grupos han decidido usar la violencia es precisamente para imponer sus decisiones. Entonces, detrás de la violencia hay un crisis entre, pueden ser dos posiciones políticas, dos posiciones morales, dos posiciones religiosas o en la familia y en la pareja simplemente dos voluntades que hasta cierto punto difieren y ambas buscan por su lado imponer sus decisiones. La violencia intrafamiliar es antes que nada un conflicto entre dos voluntades. Ahora bien, aquí hay una cuestión fundamental, que precisamente la agresión es destructiva, la agresión daña, produce resultados lamentables a diversos niveles, primero por lo que se hace e incluso también por lo que no se hace. Y si se lo quiere resolver, si se quiere abordar a ellos, se debe tener en cuenta de nuevo que es un conflicto
en el cual dos voluntades, dos realidades se encuentran y sobre todo lo que esperaríamos que fueran dos voluntades que quieren construir el mundo se confrontan, desgraciadamente, incluso para destruirse entre sí. Entonces digamos, estamos frente a una cuestión fundamental que está afectando el mundo moderno, pero que también por el otro lado decíamos tiene sus raíces, tiene su justificada recurrencia en la admiración de nuestra sociedad por la efectividad técnica. Cuestión primera, pero también hay otras circunstancias que debemos tener en cuenta. Podríamos decirlo así, esta admiración por la efectividad técnica es solamente una de las aristas del problema, pero que debemos tener en cuenta de nuevo, porque la violencia es una cuestión práctica y segundo, porque si queremos atacarla, debemos tomar en cuenta que también esas soluciones tienen que implementarse de manera práctica. No pueden ser simplemente un spot, un hashtag, un comercial, un discurso, una mera campaña política, sino que en este aspecto tienen que afectar, tienen que incidir sobre cuestiones fundamentales que están afectando a nuestra sociedad. Entonces, algunas de las observaciones al respecto nos las deja precisamente Erich Fromm en una de las investigaciones pioneras de la aplicación del psicoanálisis a la sociedad. Entonces, Erich Fromm, con ayuda de otros psicólogos y especialistas norteamericanos, en la década de los 60, va a implementar una serie de informaciones, cuestionarios, de trabajos de campo en nuestro país que a inicios de la década de los 70 se consolidará en la publicación de psicoanálisis, sociopsicoanálisis del campesino mexicano, un trabajo pionero en la aplicación de los preceptos del psicoanálisis a la sociedad, pero sobre todo en México. Entonces, hace alrededor de unos 50 años, Erich Fromm avisora ya una serie de factores, ¿no?, que van a terminar recrudeciéndose en los últimos decenios y que precisamente de alguna manera nos ayudan a explicar el nivel de uso de la violencia que no solamente hoy en día afecta al país, sino que está afectando diversos lugares del globo. Entonces, uno de los primeros factores que nos comenta es el cambio de modo de vida. Entonces, la sociedad mexicana, desde los 50 y hasta lo que va del siglo, cambió sus modos de una sociedad agrícola a una sociedad industrial. El paso de un mundo en que el campesino era propietario de su tierra y dueño de sus fuerzas, a un mundo del obrero desposeído que habita en las zonas marginales de la ciudad, va a afectar profundamente la psicología del mexicano y lo va a hacer más reactivo a la violencia. Entonces, la disparidad económica que devino precisamente de la industrialización del país va a ser uno de los caldos de cultivo que van a precisamente acumular la insatisfacción social que en los últimos decenios se ha ido recrudeciendo. Y es precisamente esa insatisfacción lo que también en muchos lugares termina justificando la adscripción de jóvenes, hombres y mujeres, hoy en día en esto ya no se discrimina, a la delincuencia. Entonces, una de las formas de obtener
lo que la sociedad, lo que el orden económico no provee es precisamente la agresión. O sea que hay una cuestión fundamental. De nuevo, esto venía viéndose hace 50 años. No es una problemática que se haya desatado solo en los últimos 30 años con el recrudecimiento del narcotráfico. Era una situación que ya se preveía por lo menos hace 50 años. Segundo factor de peligro que se reconoce en aquella época y que hoy sigue siendo tremendamente recurrente en nuestra sociedad es el alcoholismo. Precisamente el alcohol es consumido desde diferentes perspectivas, con diferentes objetivos, para relajación, para desinhibición social, pero también aquí hay algo importante sobre sea cual sea la justificación de su consumo, el alcohol termina desinhibiendo ciertas conductas y muchas veces termina siendo precisamente uno de los incentivadores de la violencia. Entonces, si el alcoholismo, sobre todo en ¿cómo podríamos decirlo? En la mayor parte de la población, en las clases bajas, hace 50 años llegaba alrededor del 50% de los hombres. Hoy en día su porcentaje entre los hombres es muy alto, alrededor de el 70-80%, dependiendo de las regiones, pero las mujeres también han tenido una participación muy importante en esas estadísticas en los últimos decenios. Entonces, sí, que un solo miembro de la familia es podríamos decirlo así, es un peligro dentro de la estabilidad de la pareja. Ahora imagínense a dos alcohólicos conviviendo en casa. Y cada vez es más frecuente ese escenario. Entonces, de nuevo, debemos tener en cuenta que esto es parte de la realidad práctica, es lo que está pasando. Y si vamos a hacer algo es bajo la conciencia de que las condiciones se han ido recrudeciendo y de que es necesario controlar este aspecto. Y también tercero, que no siempre se tome en cuenta, pero que también es fundamental, las diferencias de carácter entre los miembros de la pareja. Entonces aquí hay algo fundamental que debemos tener en cuenta, de lo que últimamente no se discute a nivel social, a nivel político, a nivel psicológico, pero antes que nada, una pareja es la interacción entre dos maneras de ser, entre dos seres que están formados con sus propios hábitos, sus propias ideas, su propio carácter. Y precisamente cuando vienen a formar una familia, estos dos universos necesariamente se van a confrontar. Entonces, si hay algo, primero que tengo que garantizar, precisamente para la consolidación de una pareja en un matrimonio, si hay algo que debo tener en cuenta antes que nada, es precisamente la complementariedad de mi carácter con la otra persona. Y de nuevo, esta es una cuestión práctica. Estoy dispuesto a hacer lo necesario para convivir con esa persona, y esa persona en verdad tiene o me presenta las condiciones para que yo pueda conformar un hogar. Entonces dar y recibir es fundamental de las dos partes. ¿Qué quiero dar para que se conforme la pareja? ¿Y qué voy a esperar de la otra persona? Si ambas cuestiones no pueden interactuar, si yo mismo, desde los primeros momentos de la formación de esa relación, me doy cuenta que no hay manera, y sobre todo que en verdad no tengo disposición para congeniar, no tengo por qué forzar las cosas.
Entonces, de nuevo, este es un aspecto fundamental. No, una pareja no es solamente cumplir con el requisito social de un matrimonio, de una unión libre o en general de una familia. Tengo que analizar de manera consciente, de manera cercana, lo que yo quiero. Y también, incluso en este aspecto, es completamente viable. Decir que no quiero seguir, que no voy a presionar ni a la otra persona ni a mí en la conformación de un proyecto en el que verdaderamente no creo. De nuevo, porque la violencia dentro de la pareja, la violencia dentro de cualquier tipo de sociedad, es precisamente la confrontación entre dos voluntades. Entonces, si desde el principio mi voluntad no está con la otra persona, la única garantía hacia el futuro es precisamente el conflicto. Lo que comentamos, esto es cuestión práctica y se tiene que tomar acción. Entonces aquí, bueno, para, digamos, dejar una pequeña reflexión con una manera de guía para terminar esta conversación, quiero citar las palabras de Nachman de Breslov. Entonces él enseñaba, el libre albedrío, la libertad, no tiene ningún misterio. Si quieres, lo haces. Si no quieres, no lo haces. Si tú quieres una pareja o una familia estable, vas a hacer en estos 3 puntos que comentamos lo necesario para concretar la relación. Vas a controlar tu consumo de alcohol. Vas a también a negociar, a buscar la manera en que tu carácter y el de la otra persona verdaderamente puedan complementarse, y más que complementarse, incluso contribuirse, y también por lo tanto vas a hacer lo necesario a nivel económico, social e incluso psicológico para que ello resulte. Si en verdad estás involucrado, si en verdad quieres resolver las cosas, vas a hacer lo necesario para resolver tus problemas interiores, pero sobre todo para construir una relación verdaderamente rica con tu pareja sin hacer uso de la violencia. Entonces aquí hay algo importante, no hay reglas, ¿cómo podríamos decirlo? No hay reglas generales, no hay una solución mágica para todas estas cuestiones, precisamente porque lo que representan todos estos factores me vienen a afectar a mí de manera diversa que a mi pareja y que a todos los miembros que están alrededor de mi sociedad, alrededor de mí. Entonces, resolver las problemáticas de la violencia, resolver la problemática de todo ello, también necesariamente pasa por ese tamiz individual de mi propia experiencia, de mi propia manera de ser. Sobre todo porque yo soy quien va a ejercer en el futuro el plan a través del cual yo llegaré a construir una verdadera sociedad con todos aquellos que me rodean. Empezando con mi familia y siguiendo con todos y cada uno de los miembros de mi sociedad. Entonces esto es todo un proceso de transformación, de nuevo, que me tiene que llevar a decisiones y sobre todo que me tiene que llevar a acciones. Entonces, por el momento dejamos esa reflexión. Muchas gracias por su atención. Espero verlos pronto. Hasta luego.